Hoy quiero hablarle a alguien que siente que por fuera todavía sonríe, todavía trabaja, todavía sirve, todavía contesta mensajes, todavía cumple, todavía se sienta a la mesa con la familia, pero por dentro se le cayó el ánimo. Y cuando digo que se le cayó el ánimo, no estoy hablando solo de tristeza. Estoy hablando de ese cansancio que no se arregla con dormir 8 horas. Hablo de esa fatiga del alma que no se arregla con vacaciones. Hablo de ese momento en el que uno sigue caminando, pero ya no sabe bien por qué sigue caminando. Hablo de esa hora silenciosa en la que nadie te ve, cuando apagás la luz, apoyás la cabeza y decís: Señor, yo sé que te amo, pero ya no tengo fuerzas para pelear como antes. Y si ese eres tú, vengo a decirte algo con todo mi corazón. Dios no solo te ve cuando se te cayó el ánimo, Dios te levanta del mismo lugar donde cayó, no después de que te arregles, no después de que te recompongas, no después de que aparente fortaleza. Dios te levanta ahí, en el suelo, en el rincón, en el momento más humano, más frágil, más quebrado, más honesto de tu vida. Porque nosotros somos expertos en esconder el cansancio. Nos ponemos la ropa correcta, la sonrisa correcta, la frase correcta, el versículo correcto y a veces hasta el gloria a Dios correcto. Pero Dios no se impresiona con la versión editada de nosotros. Él mira el corazón, Él ve lo que nadie más ve. Él sabe cuándo tu oración salió con fe y cuándo salió apenas con un hilo de voz. Él sabe cuándo dijiste amén con convicción y cuándo dijiste amén solo para no derrumbarte delante de la gente. Y esta es la buena noticia del Evangelio. El Señor no se aleja del cansado. El Señor no se aparta del desanimado. El Señor no le dice al abatido: vuelve cuando te recompongas. No. El Dios de la Biblia se mete en los pozos, se mete en las cuevas, se mete en los desiertos, se mete en las noches largas del alma, se mete en los lugares donde la gente cree que ya no pasa nada, y allí, precisamente allí, comienza a obrar. Pienso en Elías, en 1 Reyes 19. Qué escena tremenda. El profeta acababa de vivir una de las victorias más impresionantes de toda la Escritura. Fuego del cielo, respuesta visible, manifestación del poder de Dios. Uno pensaría que después de una experiencia así, Elías iba a quedar arriba para siempre. Uno imaginaría que después del Carmelo venía una temporada de invencibilidad. Pero no, una amenaza de Jezabel bastó para que el mismo hombre que había visto descender fuego ahora huyera al desierto, se sentara debajo de un arbusto y dijera: basta ya, Señor, quítame la vida. Eso está en la Biblia. No es un invento. Un hombre de Dios, usado por Dios, cansado de vivir. Un hombre ungido, agotado. Un hombre valiente, partido por dentro. Y a mí eso me consuela. No porque celebro el dolor de Elías, sino porque me recuerda que el agotamiento no siempre significa ausencia de fe. A veces significa que has peleado demasiado tiempo. A veces significa que cargaste demasiado solo. A veces significa que diste y no te diste cuenta de que tu alma se quedó sin combustible. Hay personas que creen que un creyente genuino nunca se quiebra, pero la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que hay gigantes espirituales que también tiemblan, que hay hombres y mujeres de Dios que también conocen la cueva, que hay gente que oró por otros y un día necesitó que alguien orara por ellos. Y mira cómo actúa Dios con Elías, porque esto me parece glorioso. Dios no empieza corrigiéndolo, no empieza dándole una conferencia, no empieza diciéndole: qué vergüenza después de todo lo que viste, así estás. No, primero le da descanso, luego le da pan, luego le da agua, luego le permite dormir otra vez, luego lo toca, luego le habla y después lo vuelve a poner en camino. ¡Qué Dios tan hermoso! ¡Qué Padre tan sabio! Porque hay temporadas en las que tu alma no necesita un sermón en primer lugar, necesita que el cielo la sostenga con ternura. Hay etapas en las que Dios no te reprende primero, te alimenta primero, te fortalece primero, te hace respirar primero y luego sí, te recuerda quién eres. Escúchame bien. Si estás desanimado, no significa que Dios terminó contigo. Si estás cansado, no significa que perdiste tu llamado. Si estás atravesando una sequía emocional, no significa que el cielo se cerró para siempre. A Elías no se le cayó el ministerio porque se le cayó el ánimo. Y a ti tampoco se te cayó el propósito de Dios porque un día te quedaste sin fuerzas. Mi convicción pastoral es que muchas veces confundimos agotamiento con derrota, cuando en realidad hay cansancios que son la antesala de una visitación distinta de Dios. Porque Dios no solo se revela en el fuego, también se revela en el susurro. Elías esperaba algo grande, ruidoso, estremecedor. Vino viento fuerte, vino terremoto,
vino fuego, pero la Escritura dice que Dios no estaba en esos fenómenos. Y después vino un silbo apacible, una voz suave, un susurro. Ahí estaba el Señor. A veces creemos que Dios solo nos habla cuando todo tiembla. Y no. A veces Dios te levanta en lo silencioso, en una madrugada, en una frase breve, en un versículo que parecía conocido pero que de pronto te abraza distinto, en una oración corta, en una paz rara que aparece en medio del caos, en un yo sigo aquí del cielo que nadie más oye pero que para ti lo cambia todo. Y yo no sé quién necesita oír esto, pero quizás tu milagro hoy no comienza con una plataforma sino con pan y agua. Quizás tu restauración no empieza con un aplauso sino con descanso. Quizás Dios no te va a levantar primero delante de la multitud. Quizás te va a levantar primero en secreto, donde nadie te ve, donde nadie te celebra, donde nadie imagina la batalla que estás peleando. Y desde ese lugar escondido te va a volver a enseñar a caminar. Luego pienso en David, en 1 Samuel 36, la ciudad de Siclag arrasada, casas quemadas, familias tomadas cautivas, sus hombres llorando hasta no tener más fuerzas para llorar. Y como si eso no bastara, los mismos que caminaban con él comenzaron a hablar de apedrearlo. El texto dice que David estaba muy angustiado. Eso es lenguaje real. Eso no es poesía decorativa. Eso es crisis. Eso es presión. Eso es tocar fondo. Pero allí mismo ocurre una frase que parece una semilla de resurrección. David encontró fortaleza en el Señor su Dios. No dice que las circunstancias cambiaron primero. No dice que los hombres se calmaban primero. No dice que aparecía una salida visible primero. Dice que David se fortaleció en el Señor. Eso significa que hay fuerzas que no vienen del aplauso. Hay fuerzas que no vienen del entorno. Hay fuerzas que no vienen del saldo de la cuenta, ni del reconocimiento ajeno, ni de que todo salga bien. Hay una fortaleza que solo nace cuando uno vuelve a recostarse en Dios. Y eso es importante, porque muchos de nosotros sabemos fortalecernos en 1000 cosas menos en el Señor. Algunos se fortalecen en la aprobación de la gente, otros se fortalecen en el control, otros se fortalecen en el dinero, otros se fortalecen en el trabajo, en el activismo, en la distracción, en el entretenimiento, en hacer como que nada pasa. Pero cuando todo eso tiembla, uno descubre que no era roca, era arena. David entendió algo poderoso. Cuando todo alrededor se desmorona, aún queda un lugar al que correr, aún queda una fuente, aún queda un refugio, aún queda Dios. Tal vez tú me dices, pero ¿cómo hago para fortalecerme en el Señor cuando siento que no puedo ni orar? Empieza donde estás, no empieces donde quisieras estar. Si solo puedes decir, Señor, ayúdame, empieza allí. Si lo único que te sale es llorar, llora delante de Él. Si no encuentras palabras elegantes, no las fabriques. Dios no necesita tu elocuencia, Dios quiere tu verdad. Una oración rota sigue siendo oración si sale de un corazón sincero. Mira el Salmo 42 contra 11. El salmista se habla a sí mismo. ¿Por qué te abates, alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios. Qué escena tan humana y tan santa a la vez. Un hombre de fe hablándole a su propia alma caída. Los comentaristas explican que ese diálogo interior funciona como una forma de corregirse y exhortarse a sí mismo, de no entregarle el trono a la desesperación, sino de ordenarle al corazón que vuelva a poner su esperanza en Dios. A veces pensamos que fe es no sentir tristeza, no. A veces fe es sentir la tristeza y no dejar que ella tenga la última palabra. Fe no es negar el abatimiento. Fe es decirle al abatimiento, no vas a gobernarme para siempre. Fe es mirarse por dentro y decir, sí, estoy herido, sí, estoy cansado, sí, estoy confundido, pero mi historia no termina en este pozo. Espero en Dios, todavía espero en Dios. Eso es predicarte a ti mismo cuando nadie más te está predicando. Eso es ministrarte con la palabra en la cocina, en el carro, en el hospital, en el baño, en la oficina, en el pasillo de la casa, en el cuarto a oscuras. Eso es tomar el alma por los hombros y decirle, escúchame bien, no vas a morir en esta noche. No vas a rendirte aquí, no vas a quedarte tirada aquí, todavía alabarás al Señor, todavía verás su fidelidad, todavía cantarás otra vez. Y ahí entro en el Salmo 40 porque esa imagen me parece tan poderosa para el tema de hoy. Pacientemente esperé al Señor, me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos, puso luego en mi boca cántico nuevo,
Observa el movimiento del texto. Espera, rescate, estabilidad. Nueva canción. Primero clamaste, luego Él se inclinó, luego te sacó, luego te afirmó, luego te dio adoración. Otra vez. Eso significa que Dios no solo te saca del lugar malo, también te cambia la postura. No solo te arranca del lodo, pone tus pies sobre roca. No solo te evita hundirte, te da firmeza. Y no solo te da firmeza, te devuelve la canción. Hay gente aquí que no necesita solo salir del pozo, necesita volver a cantar. Porque una de las señales de que el ánimo se cayó es que se apaga la canción interior. Sigues yendo a la iglesia, pero ya no cantas igual. Sigues escuchando alabanzas, pero ya no te atraviesan igual. Sigues diciendo Dios es bueno, pero desde adentro te cuesta creerlo. Y el Señor hoy te dice, no solo te voy a sacar, también te voy a devolver el cántico. Hay un milagro especial cuando Dios te da una canción nueva después de haber llorado tanto. Porque esa canción ya no nace de la ingenuidad, nace del rescate, nace del barro, nace del proceso, nace de haber conocido un Dios que no te dejó abajo. Y cuando alguien canta así, ya no impresiona por afinación, impresiona por testimonio. Porque el que vuelve a adorar después de haber estado quebrado está declarando delante del infierno de sus propios miedos y de su propio pasado. No me quedé en el pozo, el Señor me sacó. Y el Señor no solo saca del pozo, también levanta la cabeza. Salmo 3:3 dice, mas tú, Señor, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Qué expresión tan tierna y tan profunda. Porque cuando el ánimo cae, la cabeza cae con él. La mirada baja. La postura cambia, se pierde el brillo, se pierde el impulso, se pierde la expectativa. Pero Dios se presenta como el que levanta la cabeza del abatido. No dice solamente te tolero, no dice solamente te observo. Dice en esencia, yo mismo voy a levantar aquello que el dolor inclinó. Hay una diferencia enorme entre que alguien te diga ánimo y que Dios mismo te toque el rostro y te lo vuelva a orientar hacia arriba. Porque el mundo puede darte frases, Dios te devuelve dignidad. El mundo puede decirte todo pasa. Dios puede decirte mírame a mí. Y cuando Dios te levanta la cabeza, no lo hace para humillarte, sino para recordarte que todavía eres suyo, que tu valor no se redujo por la temporada que atravesaste, que no perdiste identidad por haber pasado una noche oscura. Y quiero detenerme aquí, porque sé que hay gente que se avergüenza de haberse caído emocionalmente. Hay quienes dicen, yo antes era más fuerte, yo antes oraba más, yo antes servía mejor, yo antes tenía más fuego. Y viven castigándose por el estado en el que están. Pero escucha esto, avergonzarte no te va a restaurar, ocultarte no te va a sanar, fingir que estás bien no te va a devolver el ánimo. Lo que necesitas es traerle tu cansancio verdadero al Señor verdadero. Necesitas dejar de huir de aquel que puede levantarte. Mica 7:8 declara, aunque caí me levantaré, aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz. Esa es una palabra de guerra espiritual para los que están en el suelo. Observa que no dice si caigo, dice aunque caí. O sea, hay un reconocimiento honesto de la caída, pero la caída no recibe el punto final. Me levantaré. Y luego agrega, aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz. Esto me enseña algo. Una temporada oscura no cancela una promesa luminosa. Tú puedes estar en tinieblas circunstanciales y seguir teniendo a Dios como luz esencial. Puedes estar viviendo una noche y seguir perteneciendo al Dios del amanecer. Puedes estar confundido y seguir siendo guiado. Puedes haberte desplomado y seguir siendo levantado. Porque el Evangelio no niega la realidad del dolor, pero sí niega el derecho del dolor a definir tu destino. Y aquí es donde quiero hablarle a la persona que siente que falló demasiado, que ya no tiene credenciales para volver a creer, que ya no merece una nueva oportunidad. Escúchame, la gracia de Dios no trabaja con el lenguaje del descarte. Dios no es un mecánico de almas que desecha la pieza dañada. Él es el Redentor. Él toma lo quebrado y lo restaura. Él toma lo caído y lo levanta. Él toma lo seco y lo vivifica. Él toma lo avergonzado y le devuelve honra. Pablo lo dice con una belleza brutal en 2 Corintios 4:8 hasta 9. Atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Los comentarios explican que la imagen es casi de combate, presionados, tirados al suelo, golpeados, pero no aniquilados,
apretados, pero no sin salida, abatidos, pero no consumidos. La fragilidad humana queda expuesta, sí, pero precisamente allí resalta el poder sustentador de Dios. Ese texto no dice que no te van a golpear las temporadas, dice que no te van a destruir, no dice que nunca vas a caer al suelo, dice que el suelo no será tu final, no dice que el cristiano no conoce la presión, dice que la presión no tendrá la última palabra, y eso es glorioso. Porque una de las mentiras más crueles del enemigo es hacerte creer que por estar abatido ya estás acabado. Y no es verdad. Estás herido quizás. Estás cansado probablemente. Estás llorando tal vez. Pero acabado no. Mientras Dios siga siendo Dios, no estás acabado. Hay una diferencia entre estar derribado y estar destruido. Derribado es momentáneo, destruido sería definitivo. Y la Biblia no te llama destruido. Te llama sostenido por una gracia que todavía te conserva respirando, creyendo, peleando, aunque sea con fuerzas mínimas. A veces la victoria no se parece a una multitud gritando. A veces la victoria se parece simplemente a seguir aquí, a no haberte rendido, a no haberte desconectado del todo, a no haber soltado del todo la mano de Dios. A seguir diciendo, Señor, aunque sea entre dientes. Eso también es victoria. Y si de fuerzas hablamos, Isaías 40:29, 3:1 es un tesoro para el corazón agotado. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas nuevas. Los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Mira esa progresión. Dios da fuerza al cansado, no al que presume tenerla, al cansado. Multiplica fuerzas al que no tiene ningunas, no a quien le sobran, a quien no tiene ningunas. Eso significa que tu insuficiencia no espanta a Dios, tu vacío no lo incomoda, tu falta de recursos no lo limita. De hecho, es exactamente allí donde Él se especializa en obrar. Porque si aún te quedaran fuerzas propias, creerías que saliste adelante por tu capacidad. Pero cuando no te queda ninguna, y aún así te levantás, y aún así sigues, y aún así vuelves a sonreír, y aún así vuelves a creer, entonces queda claro que no fue tu poder, fue el poder de Dios. Y me gusta que Isaías no dice solamente volarán como águilas, también dice correrán y caminarán, porque hay temporadas de vuelo, sí. Pero también hay temporadas donde la restauración se ve menos espectacular y más cotidiana. A veces Dios te levanta en un instante, y otras veces te levanta en pasos pequeños, en hábitos nuevos, en una semana mejor que la anterior, en una noche donde dormiste un poco más tranquilo, en una conversación que por fin tuviste, en una oración que por fin pudiste hacer sin llorar tanto, en una decisión sabia, en una paz discreta. También eso es renovación. No desprecies las restauraciones lentas, no desprecies los procesos santos, no desprecies los comienzos modestos. Si hoy no estás volando, pero al menos ya estás caminando, dale gloria a Dios. Si antes no podías ni levantarte y hoy pudiste respirar un poco más hondo, dale gloria a Dios. Si antes todo era niebla y hoy ves un hilo de luz, dale gloria a Dios. Porque el mismo Dios que renueva para volar, también renueva para caminar. Y caminar sigue siendo avance. Ahora déjame llevar todo esto al corazón del Evangelio. ¿Por qué Dios puede levantarte del lugar donde cayó tu ánimo? Porque Cristo mismo bajó al lugar de mayor quebranto para rescatarte. Jesús conoce la angustia, conoce el huerto, conoce la noche, conoce el peso, conoce el sudor de sangre, conoce el Padre si es posible, conoce la traición, conoce el dolor de ser abandonado, conoce el silencio, conoce la cruz. Él no te mira desde una distancia fría, Él te entiende desde una cercanía sangrante y redentora. Por eso cuando tú dices, nadie sabe lo que siento, el cielo puede responderte, tu Salvador sí. Cuando dices, no tengo fuerzas, el Señor no se escandaliza. Él ya cargó un madero. Cuando dice, no sé si voy a poder, Él te recuerda que resucitó. Y si resucitó, entonces en tu historia todavía hay mañana. Si resucitó, entonces la tumba no es el idioma final de Dios. Si resucitó, entonces ningún viernes oscuro tiene autoridad para anular el domingo de resurrección que viene en camino. Yo creo que una de las batallas más duras de esta generación no es solo contra el pecado visible, sino contra el desánimo persistente. Gente que no ha dejado de amar a Dios, pero dejó de esperar cosas grandes. Gente que no renunció formalmente a la fe, pero por dentro se resignó. Gente que sigue asistiendo, pero se apagó. Gente que no blasfema, pero ya no sueña.
Y el Señor hoy viene a romper esa resignación. Viene a decirte, no te diseñé para sobrevivir sin esperanza. No te diseñé para arrastrarte espiritualmente. No te diseñé para vivir con la cabeza inclinada para siempre. Yo soy el que saca del pozo. Yo soy el que fortalece al cansado. Yo soy el que levanta la cabeza. Yo soy el que ilumina las tinieblas. Yo soy el que vuelve a poner canción en la boca. Tal vez tu ánimo cayó por una pérdida, tal vez cayó por una traición, tal vez cayó por un diagnóstico, tal vez cayó por una deuda, tal vez cayó por una oración aparentemente no respondida, tal vez cayó por un hijo que se alejó, tal vez cayó porque llevas años siendo fuerte para todos y no supiste dónde dejar tu propia carga. Sea cual sea la causa, el remedio sigue siendo Cristo. No te estoy diciendo que ignores el dolor, no te estoy vendiendo frases vacías, no te estoy prometiendo una vida sin proceso, te estoy anunciando algo más sólido. Dios entra al proceso contigo y tiene poder para levantarte desde adentro. A veces primero cambia tu corazón y después cambia tu circunstancia. A veces primero te devuelve paz y luego te abre camino. A veces primero te sostiene para que no te destruya y después te muestra la salida. Pero siempre su presencia hace la diferencia. Hoy es un día para dejar de pelear solo. Hoy es un día para dejar de aparentar. Hoy es un día para decirle al Señor la verdad completa. Señor, aquí está mi cansancio, aquí está mi decepción, aquí está el pedazo de mí que ya no sabe cómo seguir, aquí está lo que no le conté a nadie, aquí está mi ánimo caído, levántame tú. Y yo te digo algo, Él lo hará. Tal vez no en el formato que esperabas. Tal vez no con el calendario que imaginabas, tal vez no por el camino que habías diseñado, pero lo hará, porque su carácter es levantar, su gloria es restaurar, su corazón es acercarse al quebrantado, su especialidad es hacer brotar vida donde parecía terminar todo. Así que no llames final a una página que Dios todavía está escribiendo. No selles una tumba donde Dios todavía piensa hacer resurrección. No te pongas nombre de ruina cuando Dios sigue llamándote hijo, hija, escogido, amada, guardado, sostenido. Tu ánimo cayó, sí, pero tú no te quedas allí. En el nombre de Jesús, tú no te quedas allí. Quiero terminar orando por ti. Señor Jesús, hoy te entrego el lugar exacto donde cayó mi ánimo. No te traigo una versión maquillada de mí. Te traigo mi cansancio, mi confusión, mis noches largas, mi dolor, mi silencio y hasta mi miedo. Te pido que hagas en mí lo que solo tú puedes hacer. Levántame del pozo, afirma mis pasos, vuelve a encender mi corazón, levanta mi cabeza, sé mi luz en la oscuridad, sé mi fuerza en la debilidad. Donde me quebré, sáname. Donde me agoté, renuévame. Donde me apagué, avívame. Y aunque hoy no vea todo resuelto, decido esperar en ti. Declaro por fe que no estoy destruido, que no me quedaré en el suelo, que tú todavía tienes propósito conmigo. En tu nombre, Jesús. Amén. Y si esta palabra tocó tu corazón, compártela con alguien, suscríbete al canal y ayúdame a que este mensaje llegue a otra persona que hoy necesita volver a levantarse.